Bienvenidos a la segunda parte del vídeo hablando sobre todos los sectores, sobre cómo pueden desarrollarse durante esta nueva earnings season, la temporada de reporte de beneficios que empieza ya esta semana. En la primera parte la vimos durante el viernes pasado, tenéis el vídeo aquí en las notificaciones, y durante el día de hoy haremos todos aquellos sectores que no pudimos ver en el vídeo de la semana pasada y que desarrollaremos durante el día de hoy. Y es que durante la semana pasada ya estuvimos viendo tanto el sector tecnológico como el financiero, como el de las telecomunicaciones y el sector salud. Nos quedaban entonces todos estos de la parte ya de la derecha de la pantalla en los que podremos ver cómo se desarrolla pues, el sector del consumidor cíclico, el consumidor defensivo. En otras partes a lo mejor se da otro nombre como consumer discretionary, consumer staples, pero básicamente es exactamente lo mismo, consumidor cíclico y consumidor defensivo. Tenemos también el sector industrial, el sector del real estate, del inmobiliario, el sector energético, el sector de los servicios y utilities y el sector basic materials, de los materiales básicos. Entonces, durante este vídeo lo que vamos a ir viendo, al igual que hicimos durante el vídeo pasado, es cómo se pueden ir desarrollando las acciones de los sectores uno por uno y cuál dentro de ese sector, cuál puede ser la industria que mejor y peor lo puede llegar a hacer en este reporte de beneficios y lo que viene de aquí en adelante. También lo que podemos juntar, por así decirlo, es en parte tanto los sectores de consumidor cíclico con el consumidor defensivo, ya que estamos hablando, al fin y al cabo, de un consumidor, aunque sean con industrias diferentes de por medio, y también podemos juntar el sector energético con el de utilities y el de basic materials al estar bastante unido entre sí unos con otros. También, como digo, respetando las diferentes industrias y la variedad que tenemos en este tipo de acciones. Entonces, vamos a empezar con los sectores del consumismo, con los sectores de cíclicos y defensivos, en los que evidentemente, y ya hemos estado reportando durante semanas atrás algunas de estas acciones, como puede ser, por ejemplo, Nike, puede ser Levi's, pueden ser otras muchas de tipo retail, algún supermercado también, aunque hace ya alguna semana más. Y aquí, básicamente, lo que estamos viendo es que lo que nos importa mucho es, primero, los márgenes que estamos teniendo con la empresa, de cómo se está transmitiendo esta inflación. Lo segundo, sobre cómo estamos, digamos, teniendo esa resiliencia con el consumidor, si seguimos con una demanda bastante fuerte o, sin embargo, ha decaído. Y tercero, si hemos sabido gestionar bien el stock que tenemos dentro de nuestra empresa. Eso es un problema grande que vimos, por ejemplo, en el reporte de beneficios de Nike, lo vimos también con Levi's y lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, con Target, con Dollar General, que siempre nos están hablando de este stock y que hay exceso de, digamos, productos en el almacén. En este caso, lo que sí que tienen todas estas en común, como ya hemos dicho, es que con un consumidor que cada vez va siendo más débil, lo que nos tenemos que fijar es a cuál le puede afectar más en este caso. Y es que, por ejemplo, empresas que sean muy cíclicas del tipo automóviles, como Tesla, como Ford, como General Motors, todas estas acciones tienden a hacerlo muy mal en el caso de recesión económica o de una baja demanda, ya que al ser tan cíclicos es un poco el caso igual que le pasaba a los semiconductores. Cuando la demanda está cayendo muy fuerte, esto quiere decir que las ventas y los ingresos, digamos, los beneficios netos de estas empresas se van a caer en picado. Y de igual forma, también le podemos ver cómo le afecta esto a Amazon. Ahora mismo está teniendo estos Prime Day del 11 al 12 de octubre, como es hoy, y lo que podemos ver es que durante probablemente estos días y de aquí en adelante con esta festive season que tenemos de cara hasta el mes de diciembre, con la Navidad, sí que podemos ver que probablemente la demanda también haya decaído bastante, ¿de acuerdo? De igual forma, lo podemos ver con los productos del hogar, con The Home Depot, con Lowe's, los coches de segunda mano, con O'Reilly Automotive, con AutoZone, con esas piezas también para los automóviles. Y quizás lo que le puede afectar un poco menos, que podría ser incluso un poco más defensivo de este consumer cyclical dentro de todo esto, son los restaurantes, pese a que sí que han estado a unos múltiplos, pues digamos, bastante exigentes, como puede ser, por ejemplo, McDonald's, Chipotle, Starbucks o Yum Brands. En este caso son empresas un poquito más resilientes a estas crisis y que se podrían categorizar un poco más en defensivas dentro de este consumidor cíclico. De igual forma, si nos fijamos en el sector del consumer defensive, las defensivas,
podemos ver que, por ejemplo, empresas del tipo supermercado como Walmart, Costco, Target, Dollar General, Dollar Tree, todas estas acciones son empresas muy resilientes porque al fin y al cabo las personas van a seguir comprando comida a diario y van a seguir consumiendo, digamos, lo que ofrecen estas empresas. Eso es innegable, pero siempre lo que podemos tener en cuenta es que se gasta menos dentro de estos supermercados, ya que la población en general, el consumidor, va a tender, digamos, a ahorrar un poco más en estos tiempos de incertidumbre y de posible recesión económica. En este caso, le ocurre de igual forma a empresas como puede ser Coca-Cola, Pepsi, Monster, de este tipo, también de productos del hogar como Procter Gamble, Estée Lauder, Colgate. Todo este tipo de empresas lo hacen de la misma forma. Y es que al ser empresas defensivas, si nos fijamos en años atrás, por ejemplo, cuando la crisis financiera del año 2008, cuando la crisis del 2020, son empresas que por lo general siempre han caído mucho menos en sus gráficos, digamos, de las acciones, ¿de acuerdo? Son empresas que resisten bastante bien, pese a que evidentemente hay caídas. Y solamente hay que fijarse en lo que llevamos de 2022, si lo comparáis con el resto de los sectores, excluyendo al energético, fijaros que tenemos empresas como Walmart, que solamente ha caído un 8%, Coca-Cola también un 8%, Pepsi un menos 6,40%. Son empresas que evidentemente caen bastante menos. Además, que nos ofrecen un dividendo bastante interesante y que siempre sabemos que nos van a estar pagando porque tienen una estabilidad bastante grande y que han estado pagando durante las últimas décadas. Entonces, en este sentido, lo que mejor podríamos esperar del consumidor defensivo probablemente vaya a ser nuevamente la zona de supermercados, la zona de la industria de las bebidas que no sean alcohólicas y por lo general donde peor lo podríamos esperar sería un poco más donde tira más hacia el consumidor, que es el caso de los productos del hogar, que son marcas al fin y al cabo, y las personas probablemente lo que van a buscar es ahorrar dinero con respecto a esas marcas y probablemente comprar las más baratas que a lo mejor no son de Procter Gamble, no son de Estée Lauder y no son de Colgate. Por lo tanto, en ese sentido no tienen el poder de marca como sí que lo pueden tener otras empresas del entorno, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, podríamos esperar que en ese sentido viésemos que el consumidor se viese un poco resentido de cara a estos earnings, pero sobre todo con el guidance de lo que viene de aquí en adelante y que las empresas que mejor resistan pueden ser nuevamente estas de aquí arriba como supermercados y de bebidas no alcohólicas. En el caso del consumidor cíclico, pues como decíamos, los que dependen del consumismo, como pueden ser los coches, como pueden ser Amazon, Etsy, eBay, todas estas, los productos del hogar, incluso de los viajes como Booking, TripAdvisor, etcétera, estas en general no lo van a estar haciendo nada bien de cara aquí en adelante, porque todo se ha encarecido bastante y las personas van a empezar a viajar menos, a ahorrar más y en ese sentido sí que se va a ver bastante afectada la demanda. En caso de otras empresas más pequeñas como Las Vegas Sands, que también depende de los viajes, pues podríamos aplicar exactamente lo mismo. Y como digo, del consumidor cíclico, lo que salvaría, que sería un poco mejor, serían los restaurantes como McDonald's, Starbucks, Chipotle, que aunque tengan una cierta caída y coticen a múltiplos exigentes, sí que podríamos decir que podrían aguantar bastante mejor que un Amazon o un Tesla en este tipo de incertidumbre económica. Y es que pasamos al siguiente sector, que es el sector industrial, las empresas industriales. Aquí es uno de los primeros sectores normalmente que nos suelen dar el aviso de que la economía no está yendo nada bien. Y es que dentro de este mismo sector tenemos industrias como puede ser el transporte ferroviario, el transporte de paquetería, que son, como digo, de las primeras que nos avisan que la economía no está marchando bien y que se está reduciendo mucho el volumen de negocio de estas empresas. Y si vemos que, por ejemplo, con el transporte ferroviario, con el transporte marítimo, incluso con los paquetes, digamos, el delivery, aquí en este caso, si estamos viendo que el volumen está reduciéndose, lo que estamos indicando indirectamente es que tanto empresas como consumidores particulares se están ahorrando más dinero y están evitando, digamos, este tipo de gastos para sobrepasar, digamos, esta incertidumbre económica y lo que pueda venir de aquí en adelante. Esto, evidentemente, se ve reflejado, como digo, en estas empresas como Union Pacific, como UPS, como FedEx, etcétera. Si estamos viendo que está habiendo esas grandes caídas en estas empresas, hay que tenerlo muy en cuenta porque en el pasado han sido un preaviso, como digo, de una crisis económica de aquí en adelante. Entonces, después en el resto de sectores tenemos una gran diversificación en el sector industrial. Tenemos, digamos, la industria de especialidad industrial, pero que se dedica a muchas cosas diferentes. Podríamos incluir pues, a Honeywell, a 3M, General Electric y muchas otras empresas, pero que, como digo, no todas hacen lo mismo y hablar de esta industria como algo genérico sería bastante difícil porque, por ejemplo, Honeywell es una empresa que está súper diversificada en distintos
ámbitos y no tendría sentido, por ejemplo, compararla con General Electric, que se dedica básicamente pues, a hacer motores eléctricos, a infraestructura de electricidad, a servicio eléctrico, tiene, digamos, todo este tipo de negocio y que probablemente no sería comparable con un Honeywell, con un 3M, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí es un poco más ir viendo acción por acción cómo se puede desarrollar. Tenemos también el sector de la defensa. Tenemos a Raytheon Technologies, tenemos a Lockheed Martin, a Boeing, tenemos a General Dynamics, etcétera. Todo este sector que, como ya hemos visto en algún análisis semanal, sabemos que los países están incrementando, digamos, lo que van a gastar en sus presupuestos de defensa de aquí a los próximos años. Pero es que ese dinero no se va a ver reflejado en los márgenes y en las cuentas de estas empresas, en la contabilidad, hasta por lo menos 2024-2025, que será cuando ya empiezan a llegar los primeros pedidos y empieza a llegar, digamos, probablemente el primer dinero de todos esos aumentos en el gasto de defensa. Durante todo el 2023 probablemente no veamos absolutamente nada de eso. Por lo tanto, esta euforia que ha habido durante algunos meses atrás y que ya ha pinchado porque ya han corregido todas estas acciones durante estos últimos meses y han vuelto prácticamente a niveles previos al conflicto bélico que se está viviendo en Ucrania, lo que estamos viendo es que evidentemente el mercado se ha adelantado bastante a lo que, digamos, van a hacer los países como pedidos a empresas tan importantes como Lockheed Martin o Raytheon Technologies. Por lo tanto, queda esperar todavía y probablemente hasta 2024, 2025, como decía, esto no va a verse reflejado como mínimo en la contabilidad de estas empresas. También tenemos otras que se dedican un poco más al mundo de la construcción, del sector agricultor, como puede ser Caterpillar, como puede ser Deere Company, y que tampoco son comparables entre sí, porque Caterpillar al fin y al cabo la podemos ver con la maquinaria pesada en las construcciones en todo el mundo y que también es una muy buena indicador de cómo se encuentra la economía en el terreno global, podríamos decir, al fin y al cabo, ya que dependen todas aquellas empresas que realizan construcciones, ya sean industriales, ya sean de inmobiliario, etcétera, dependen de la maquinaria de esta empresa y que básicamente es como si fuese un oligopolio con otras dos o tres empresas más. Entonces, en ese sentido, también es un muy buen termómetro de cómo se encuentra la economía y con Deere Company podríamos ver lo mismo, pero en el sector agricultor, ya que prácticamente todos los tractores, toda la maquinaria que se dedica a la agricultura, el gran monopolio viene dado por todo Deere y que al fin y al cabo también nos indica un poco el estado de ese sector de la economía. Podemos ver también empresas como Waste Management, súper defensiva también, las aerolíneas, ya las mencionamos, que no lo suelen hacer nada bien en procesos de crisis, de hecho ahora mismo se encuentran prácticamente en los mínimos de la caída del año 2020, es decir, cuando estábamos en lo peor de la crisis sanitaria, muchas de ellas se están acercando ya a esos mínimos porque se está viendo que la demanda va a verse muy reducida y que las aerolíneas todavía no han recuperado lo que tenían, digamos, previo a esa crisis sanitaria. No están con los mismos ingresos, no están con los mismos márgenes que lo tenían en el año 2019 y por lo general siempre suele ser una industria muy difícil de, digamos, invertir en ella y saber qué es lo que va a ocurrir con ellos en el corto y medio plazo. En el caso del resto de los sectores industriales, podríamos indicar que puede ser uno de los sectores que antes, como decíamos, nos indique que viene esa recesión y que antes sufra estas caídas un poco más exageradas, que muchas de ellas, como puede ser, por ejemplo, FedEx, ya lleva un 41% de caída en lo que va de año, ya puede ser un buen termómetro, un buen indicador de lo que está ocurriendo en general en el mundo en este momento. Por lo general, en el sector industrial no destacaría prácticamente a ninguna industria, digamos, de este sector que lo vaya a hacer bien, porque por lo general me esperaría que todas ellas, en general, salvo a lo mejor quizás por el momentum que está teniendo el sector defensivo como decíamos, del incremento del gasto militar, podría ser quizá la que se pudiese salvar de estas caídas durante los próximos earnings, pero tampoco me fiaría de ellos y por lo general no sería un sector que me fijaría demasiado en estos momentos en unos meses previos a una gran posible recesión económica que viene de aquí en adelante. Me esperaría caídas en todas ellas de aquí en los próximos meses y por lo general es un sector que puede corregir bastante. Y del sector de real estate, pues evidentemente, ¿qué decir? Hay que excluir también un poco, en este sentido, los que se dedican a las construcciones, digamos, a las ventas, digamos, de viviendas, de almacenes, etcétera. Lo podemos separar un poco con los que se dedican a una infraestructura que puede afectar, pues, y que estén un poco más relacionados con las utilities, con el sector servicios. Ahí sí que lo podemos separar un poco, pero por lo general el sector inmobiliario, el sector del real estate, ya sabemos que no lo va a hacer nada bien, ya no lo está haciendo nada bien, pero que tampoco lo va a hacer de aquí en adelante con esta gran subida de tipos de interés que en general está habiendo en todas las economías occidentales y que estamos viviendo con tanta agidez, digamos, en Estados Unidos
y que al fin y al cabo este es un sector que va a sufrir y que está sufriendo demasiado. En el caso del real estate, pues evidentemente la demanda cae a plomo cuando estamos viendo que los costes de financiación de una simple hipoteca o de una empresa para empezar un alquilar o incluso, digamos, comprar un almacén industrial, una zona, digamos, donde poder producir, esto se ve afectado directamente con ese encarecimiento del crédito, con ese encarecimiento de la financiación y evidentemente la demanda cae a plomo para todas estas empresas. Por lo tanto, en este sector básicamente no se puede añadir nada más que de aquí en adelante todavía pueden seguir las caídas, ya que sabemos que la Fed va a continuar creciendo esa subida de tipos de interés y que esto le va a seguir afectando a este sector por completo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que podríamos probablemente salvar un poco más, pues pueden ser empresas del tipo American Tower, que se dedican pues un poco más a colaborar con las telecomunicaciones. Podemos incluso con Crown Castle International, pero como digo, es que tampoco se están beneficiando porque si las otras empresas están reduciendo inversión por esa incertidumbre económica, indirectamente esto le afecta también a estas otras que se dedican a la infraestructura para las telecomunicaciones o de servicios de otro tipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por lo general, este es un sector donde no salvaría absolutamente nada y que por lo general sí que me esperaría caídas generalizadas de aquí en adelante y que todavía continuasen pues con probablemente otros 6, 9 meses como mínimo de canal bajista y que no se fuesen recuperando hasta bastante en adelante. Vamos a pasar a la última parte, que es el, como habíamos dicho, el sector energético, materiales básicos y sector servicios y utilities, que lo vamos a juntar todo en uno, igual que hemos hecho en el consumidor, ya que muchos de ellos están relacionados entre sí. Y es que el sector energético, como ya sabéis, está siendo el sector estrella de este año 2022. Evidentemente, con los precios del petróleo, con los precios del gas natural que se han disparado por los aires, pues empresas como por ejemplo Chevron, ExxonMobil, pues Marathon Petroleum, Occidental Petroleum, Pioneer, etcétera, se están beneficiando de manera extraordinaria. Entonces, lo que podemos ver y tenemos que diferenciar aquí también es qué empresa se beneficia más del petróleo y qué empresa se beneficia más del gas natural, porque no se van a comportar de la misma manera seguramente durante los próximos meses. Y es que el precio del petróleo, lo que puede ocurrir en el caso de que haya una recesión económica a nivel global, es que se vea muy reducido porque el volumen se vea también, digamos, mermado. Y es que cuando hay una recesión, el precio del petróleo normalmente se suele hundir aproximadamente un 40%, un 50%, dependiendo ya, evidentemente, del grado de la crisis económica. Sin embargo, el gas natural, con la situación que está viviendo Europa, con la situación en general de escasez para el suministro de ciertos países que hay a nivel mundial, lo que podemos ver es que probablemente o bien se mantengan los niveles actuales oscilando en esa lateralidad que nos encontramos en estos momentos, o incluso se llega a revalorizar un poco más en los meses del invierno, a partir de enero, febrero, esa época del año, ¿de acuerdo? Por tanto, empresas que sí que se benefician un poco más de esos precios del gas natural lo van a hacer de aquí en adelante, pues probablemente lo sigan haciendo bastante bien, mientras que quizás las empresas que dependan más de ese petróleo y que no, digamos, refinen tanto y negocien con ese gas natural, porque no dependan tanto de ello, aunque sí que tengan las explotaciones y la producción, podría ser las que probablemente mermen y que caigan un poco más de aquí en adelante debido, como digo, a esa demanda decreciente del resto de las empresas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el sector energético habría que comparar y ver, analizar una por una cuál depende más de cada coste. Entonces, después en los basic materials, los materiales básicos, aquí lo que podemos ver es que los commodities por lo general también han estado cayendo bastante. Todos los metales, todas las materias primas por lo general sí que se han visto también bastante afectados durante los últimos meses. Vemos empresas, pues, por ejemplo, como Freeport-McMoRan, que se dedican al cobre, empresas como Nucor, que se dedican mucho al aluminio, a los metales en general. Tenemos otras de oro como Newmont, como puede ser Barrick Gold también. El precio del oro también ha bajado bastante si lo comparamos con el dólar, con el euro se está manteniendo más o menos estable. Y después otras que se dedican pues a productos químicos, como puede ser Air Products and Chemicals, como puede ser DuPont, como puede ser Dow Chemicals y otras que a lo mejor se dedican a otras especialidades como puede ser gases, etcétera, como, o pinturas como puede ser Sherwin-Williams o los gases como decía antes que puede ser Linde, aunque es una empresa también bastante diversificada.
Lo único que lo está haciendo también bastante bien y que tiene también que ver con este conflicto bélico que se está viviendo en Ucrania es el sector de los productos agrícolas. Es que todo lo que sean semillas, todo lo que sea esta producción agrícola, también se ha revalorizado bastante en lo que llevamos de año y es algo que estas empresas también se están beneficiando, al igual que las energéticas, como hemos visto anteriormente. Entonces, en este sentido, probablemente sería de Basic Materials los que mejor lo podrían llegar a resistir, porque digamos que esta escasez seguramente va a seguir en aumento durante los próximos meses e incluso ha llegado a saltar la alarma en algunos países que a lo mejor no tienen tanta producción debido a su climatología, etcétera, y que dependen más de las importaciones de otros países, que probablemente, digamos, pues pudiésemos ver una cierta escasez de alimentos en algunos países, se ha llegado a hablar incluso de hambruna a nivel mundial, etcétera. Entonces, en ese sentido, estas empresas probablemente sean las más beneficiadas y las que menos me esperaría que lo hiciesen de una manera correcta, pues serían todas aquellas que se dedican a los metales, como puede ser Nucor, como puede ser Freeport-McMoRan, lo que ya hemos mencionado anteriormente, y que los commodities por lo general pueden continuar con esa tendencia bajista y que durante una recesión económica pues no lo hagan nada bien. Por último, ya para terminar todo el S&P 500, el sector y las utilities, que por lo general suele también ser un sector muy defensivo y que como veis, pues aunque haya habido caídas sí del -18, -14, -7, en general por esos números, por lo general suele ser un sector muy defensivo y que durante las últimas 2 o 3 semanas ha sido donde realmente ha estado corrigiendo. Porque durante el resto del año, por lo general, ha sido un sector que ha aguantado bastante bien. Lo podríamos haber comparado, pues a lo mejor un poco con los números de healthcare, con el sector defensivo, etcétera. Más o menos estaban a la par en ese sentido, pero sí que durante los últimos meses, durante las últimas, como decía, 2 o 3 semanas, han tenido una corrección un poquito más fuerte. Y aquí un poco podemos también diferenciar los que se dedican a la generación de energía, como puede ser, por ejemplo, Nexera Energy, que se dedica mucho a esa generación de renovables con infraestructura de molinos eólicos, por ejemplo. Tenemos también a Duke Energy. Estas empresas, por lo general, son inversiones que ya han hecho en el pasado y que están recibiendo, digamos, ese beneficio en la actualidad de la infraestructura que ya tienen montada. Por lo tanto, esa inversión está ya hecha y ahora mismo lo que están recibiendo son los frutos de esa inversión. Y aunque haya una recesión económica, digamos que la falta de inversión no le va a afectar tanto como sí que puede ocurrir pues, con empresas del sector industrial, como puede ocurrir pues, con empresas un poquito más cíclicas, como decíamos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, son también empresas muy resilientes, pero con la precaución, evidentemente, de que esa falta de inversión, de que esa falta de volumen de negocio no se extienda en el tiempo, porque entonces sí que puede haber bastante problemas en ese sentido. Tenemos otras empresas como por ejemplo American Waterworks, que es una bastante interesante, pero que en su momento estaba a unos múltiplos muy exigentes, por eso vemos esa caída del 32% hacia abajo. Y es que con este tratamiento de aguas, con las aguas residuales, etcétera, sí que es otro negocio del que mencionábamos antes. Es una inversión que ya está hecha, es una inversión en infraestructura que ya tienen. Sin embargo, el volumen de negocio no se va a ver prácticamente alterado, ya que el flujo de agua, de aguas fecales, de aguas residuales, digamos que no va a variar en gran cantidad, más allá de lo que sí que pueda generar, por ejemplo, un sector industrial o de lo que puedan, digamos, residir todas esas empresas que se dedican digamos, lanzar, digamos, estos residuos. Por lo general, como decía, es un sector que lo puede mantener en los niveles actuales, que puede digamos, estar en una lateralidad perfectamente, como mencionábamos, con el consumidor defensivo y que puede seguir, digamos, manteniéndose ahí, que no veamos grandes caídas, salvo en casos en concretos, o grandes subidas, salvo en casos en concretos, y que me esperaría, digamos, una cierta lateralidad. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal, si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria. Y si os ha gustado el vídeo, recordad darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.